bienvenidos a una nueva producción de Ocarina Producciones. Estamos en un lugar espléndido, salimos de San Patricio de Chañar. Estamos en Barda del Medio, en un lugar increíble para nosotros que también estamos en esa búsqueda de volver en algún sentido, a las raíces, a lo histórico, a lo de recordar. Estamos frente a un momento de charla, de encuentro con una persona muy importante aquí en Barda del Medio. Le vamos a pedir, y contra Almirante Cordero por supuesto, le vamos a pedir que se presente y que nos cuente un poco acerca de su conexión con este lugar, que bueno, ya lo vamos también a presentar dónde estamos. Buen día, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Buen día, soy Horacio Zúñiga, intendente de Cordero y Barda del Medio. Bueno, estamos acá en el Museo Histórico de Riego. Este museo acá en sus inicios, ¿no? En 1910 fue construido, o sea que tiene una historia importante, 115 años desde su construcción. Primeramente fue vivienda del ingeniero que llegó, luego ya pasó a ser la Dirección General de Irrigación en aquellos años, a partir de 1920, manejaban todo el riego de la Patagonia, ¿no? Recién se venía instalando. Realmente las funciones que cumplió este edificio fueron muy importantes. Después ya pasó a ser de agua y energía de la nación, ¿no? Y luego con las privatizaciones en la época del gobierno de Menem, cuando se hace la privatización de todas las empresas del Estado, pasó a la órbita de la provincia de Río Negro. Y desde allí, del Departamento Provincial de Agua, lo cede al municipio para llevar adelante este museo, que recién abrió sus puertas en el año 2005. Bueno, apenas en el breve relato, yo digo, desde casi el nacimiento de este lugar ya tenía una función inmensa que tenía que ver con proveer un poco, entre comillas, hasta filosóficamente, de vida a toda esta zona, con el tema del agua, con el tema de asignar el recurso. ¿Cómo era un poco? ¿Qué se sabe? Sí, tal cual, en esa época acá se manejaba toda la administración, porque la obra del dique Ballester, esta obra monumental, para aquellos años fue la más grande de Sudamérica, en cuanto a riego se refiere, y desde acá se manejaba la parte administrativa, ¿no? Porque fue por Administración Nacional que se hace la obra del dique y después el canal principal lo hace la empresa Ferrocarril del Sur. Ya fue mixto, ¿no? Capitales privados también que hacen la inversión y capitales y el aporte que hace el gobierno nacional. Una obra que costó 17 millones de pesos oro en aquellos tiempos, que si hacemos el traslado o lo trasladamos a dólares serían 750 millones de dólares, lo que costó esa obra con todo el sistema completo. Volvemos a decir El, monumental. Monumental. El dique, son tres obras que se hacen, que es el dique sobre el río Neuquén, que acá tiene 500 metros de ancho, ¿no? Una obra importante. El dique tiene 420 metros de largo, con 17 compuertas. Eh, las compuertas tienen 4 metros de alto por 20 de largo, con un peso de 20 toneladas. Y que una persona las puede maniobrar a mano. Hoy tiene un sistema eléctrico, también lo tenía en aquella época, porque están contrapesadas. Fíjense la tecnología que vino. Si bien nosotros lo miramos y fue un trabajo artesanal, pero realmente trajeron tecnología de punta para aquella época, que se instaló acá y logró hacer la transformación de esto. Era un desierto, porque nosotros podemos ver la transformación de la geografía del lugar. Podemos ver cómo era anterior al dique. Vamos a la meseta nomás, o a la barda, como le decimos acá, y esa era la geografía original, ¿no? Todo monte, vegetación achaparrada, medanoso cerca del río. Los árboles de acá de la zona son los sauces, que todos lo conocemos. Eso era lo que se daba. Y lo que el dique hace, y el canal principal de riego, una transformación de la geografía del lugar.
un oasis en pleno desierto. Exactamente, nunca mejor dicho. Netamente con estos datos históricos, legendarios, porque incluso la leyenda de este lugar es motivo de sorpresa para quienes estamos lejos. Digo, nos quedamos un momento y empezamos a transitar hasta cuando ya se convierte en museo este lugar. Ya se planeaba que sea de esta forma, que sea finalmente el lugar pensado para el museo. ¿Cómo fue un poco también esos comienzos? Sí, después ya cuando comienza a crecer el país, ya la administración de cada región se fue manejando, independizando. Ya pasó a ser nada más que la administración del sistema de riego del Alto Valle, y la empresa de agua y energía que tenía a nivel nacional, ¿no? Tenía toda la administración en la nación. Ya empieza a dejar la parte administrativa solamente del lugar. Y bueno, después cuando viene la privatización, como yo les comentaba, de la empresa del Estado, ya quedó prácticamente parado esta zona, ¿no? Manejaban la administración del dique, simplemente. Y después ya cuando se pasa a la órbita provincial, ya la provincia lo cerró porque el dique lo maneja directamente desde el sector donde está instalado la obra, y esto pasa al municipio. Primeramente se formó una comisión en el año 82, fíjese cuánto tiempo, ¿no? En el año 82 se forma la comisión, y recién en el 2005 se viene a abrir las puertas. Se hizo un reciclado de todo el museo en la gestión de Fabián Gali, que fue quien le dio la importancia para que esto sea museo y se pueda contar la historia de esta gran obra, y que toda la gente pueda saber de cómo se formó el Alto Valle a partir de esta gran obra. Bueno, decíamos, alguien tuvo que confiar y darle el valor para que esto pueda contar la historia que vamos mencionando de esta obra legendaria, con tecnología de punta, en aquellos años. ¿Cuál fue su primer conexión? ¿Cómo fue la conexión de Horacio con este lugar? En el año 2000, anterior al año 2000, en 1987 yo fui electo concejal del municipio de Cordero, y ya formé parte de esa comisión que venía de años anteriores, pro museo. Yo fui concejal hasta el año 89, y después en el año 2000 yo regreso al municipio como secretario de gobierno, y ahí impulsamos un proyecto de poner en valor este museo, junto a Javier Laurín, que él es licenciado en museología. Se armó el proyecto en el año 2000, ¿no? Esto, bueno, después le voy a mostrar fotos de lo que era anterior a lo que es hoy actualmente el museo, cómo fue reciclado y de la manera que estaban todos los elementos acá, que van a ver el trabajo importante que se fue haciendo a partir de esa fecha. Y recién en el año 2004, que ya estaba la gestión de Gali, yo fui concejal nuevamente en esa época, y me hice cargo del museo. Me lo pidió el intendente de esa época, Fabián. Me hice cargo del museo y llevamos adelante el proyecto. Se lo llevó adelante, Gali puso todo para que se pueda reciclar. Y en el año 2005 ahí ya abrió las puertas hasta la actualidad, ¿no? Así y desde aquella época del año 2005 me hice cargo de la dirección del museo, que actualmente sigo a cargo del museo. O sea, de esa época no he parado hasta la actualidad, que a pesar de ser intendente yo sigo manejando el museo de esa forma. Si bien tenemos personal, tenemos museólogos, pero igual las decisiones siempre pasan en conjunto, ¿no? Con el equipo, y yo tomo la última palabra. Bien, yo digo, el colorido, lo lindo, todo lo trabajado, viene producto de varios años, imagino, ¿no? ¿Qué fueron esos? ¿Qué se acuerda de esos primeros momentos de decir, bueno,
hay que, supongo, juntar archivos, buscar el lugar personal. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cómo fueron esos momentos? Sí, primeramente había mucha documentación acá, había que clasificarla, hacer la presentación de lo que iba a ser el guión museológico, que lo fue armando Javier. Después tenemos mucha bibliografía, ¿no? Y documentación, partes, diarios de la administración de la obra. Realmente interesante cómo llevaba todo paso a paso, bien detallado. Y después fotografías, ellos fueron utilizando las fotos y trabajaban sobre las fotos los ingenieros, ¿no? De todo el trabajo que se fue haciendo a lo largo de la obra del dique, o sea, paso por paso las fotografías. Y después que tardaron desde 1910 que comienza la obra hasta el año 34 estuvieron trabajando. Hubo un momento en que las crecientes les llevaron todo y tuvieron que empezar de vuelta. O sea, fue un trabajo importante y que todo quedó plasmado en esa fotografía, que creo que es el material más importante que tiene el museo, son las fotografías, porque da el detalle de lo que fue la realidad de esa obra en aquellos años. Bueno, si tenemos que poner, decimos, tomamos como referencia 2005 cuando da sus primeros pasos el museo, 2 décadas después, 2025, hoy vemos, bueno, producto por supuesto del trabajo, la gente cuando viene, cuando pregunta por el museo, ¿con qué se encuentra? Sí, fue cambiando a lo largo de todo este tiempo el museo. Primeramente era de color blanco hasta las paredes, ¿no? Fueron cambiándose los colores, se fue buscando el tema de iluminación, fuimos trabajando con la exposición que pueden ver en fotografías, son todas copias, los originales están guardados. Trabajamos mucho porque es un lugar, un museo es un lugar de científico, un lugar de investigación. Se fue haciendo investigación a lo largo de todos estos años, llevando adelante el proyecto con el Ministerio de Tecnología de la Nación, de la provincia de Río Negro, con varias entidades que se dedican al trabajo del patrimonio cultural, que eso fuimos sacando y armando muchos proyectos, hasta hemos recibido premios, nos hemos presentado de la forma que nosotros hemos trabajado y llevado adelante con tecnología. También incorporamos tecnología en la muestra del museo, con fotografía, con televisores, con soporte para los guías. O sea, se ha hecho un trabajo interesante. La fotografía también se le hizo un tratamiento de recuperación y de guardado en caja fuerte, todo ese material que es el más importante que tiene el museo. Después los elementos que exhibimos son moldes de madera, todo elementos que formaron parte de la construcción del dique, son elementos históricos y que hoy están acá custodiados en el museo y abiertos para que la gente pueda venir y visitar y conocer cómo se llevó adelante esa gran obra. Bien, le pregunto con respecto, ya avanzando en esta nota, agradecemos este contacto. Nos van quedando poco más de 2 preguntas simplemente, que tienen que ver con qué pasaba cuando, en esos momentos de inicio del museo, los primeros años, ese tiempo 2005, pero también en el mismo municipio, digamos, Barra del Medio contra Almirante Cordero, cómo iba también un poco la comunidad tomando, apropiándose de este lugar. Sí, la comunidad de Barra del Medio siempre lo tomó como propio el museo, ¿no? La mayoría de la gente acá, sobre todo en el barrio que está enfrente del museo, trabajó en la empresa Agua y Energía, formaron parte del dique, o sea, están muy allegados a la gente acá. Tal vez no lo visiten todo el tiempo, pero acá pasa algo y ya la gente está pendiente. O sea, está muy arraigado en toda la población de Barra del Medio lo que es el Museo Histórico del Río. La zona esta, una zona boscosa, muy linda zona, que es visitada por muchos recreacionistas todo el tiempo. Pero sí, la gente está compenetrada. Y después el interés, nosotros lo que hicimos cuando llevamos adelante este proyecto fue hacer un estudio de mercado, porque
Bueno, el producto turístico es la visita guiada y para primero habría que conocer cuál es el segmento que tendría interés en la visita de este espacio y de poder conocer la historia. Y el segmento más importante que tenemos nosotros son las escuelas primarias, secundarias, nivel terciario. Esos son quienes más visitan y ahora está viendo que me pasaba Lorena, que está a cargo acá del museo, que 1.300 personas nos van a visitar este año, que son estudiantes, que están viniendo desde principio de año a conocer el museo, tienen la visita guiada dentro del museo, conocen la historia y después se los llevan en una visita al lugar donde está la obra, que también ahí se le indican un montón de cuestiones, se pueden ver ahí en el espacio lo que es la función del dique, las funciones que cumple, la boca toma, y después, como yo les decía, 3 obras: el dique, la boca toma y el canal derivador de Crecientes. Esas fueron las 3 obras importantes, que deriva Crecienta, que en aquel tiempo decían a la cuenca Vidal, ¿no? Que es hoy el lago Peregrino. Bueno, justo antes de hacer la última pregunta decíamos esto también. Lugar de suma importancia, Barda del Medio, esta zona también, para llevar, primero lo que decíamos, cambiar la zona donde estábamos, esto de las bardas, de todo, de cambiar cómo era habitualmente el campo, pero digo también, los registros también históricos nos datan de que también, bueno, acá llegaba el tren, pasaban varias cosas al mismo tiempo a nivel histórico. ¿Todo eso también se fue enfocando en el museo o se buscó solamente plantearlo desde la óptica de la obra? No, sí, sí, acá nosotros sí, todo lo que tiene que ver en esa época, que era, se toma la decisión, primeramente, porque esto después de la conquista del desierto, se viene a establecer y había que hacer algo importante por una cuestión política de aquellos años también, ¿no? Que había una oposición fuerte desde Nación, porque siempre el centralismo porteño, desde aquella época ya se hacía sentir. Y los diarios de la época, cuando se iba a hacer la obra en esta zona, se oponían a traer semejante cantidad de dinero a un desierto. Eso era lo que pasaba. Y sin embargo, por una cuestión política de darle visto bueno a la mal conquista del desierto, que ellos le llamaron, hicieron esta inversión en este lugar. Y después, bueno, el tren ferrocarril del sur, que yo le decía, una empresa inglesa, que era el ferrocarril. El ferrocarril llevó el progreso a todo el país, siempre por ramales que fue estableciendo y en cada lugar asentaban las estaciones y en conjunto llevaban sus técnicos y estaciones experimentales para ellos hacer viable y que sea rentable el tren. Asesoraban a la gente o a los que llega residente para poder sacar la producción a través del tren. Y acá pasó exactamente lo mismo. El tren venía y en el año 34 teníamos 20.000 hectáreas de alfalfa ya en el Alto Valle, que fue lo primero que se sembró. No fue la manzana, porque todos creen que fue la manzana en aquellos años, no. La manzana llega en la década del 50. Si bien ya habían experimentos sobre qué tipo de fruta podía llevarse adelante, y la manzana era, bueno, se daba naturalmente por esta zona, en la zona de Bariloche, por ejemplo, hay manzana natural también. Y después sí vino el furor de la cosecha, pero en aquellos tiempos era la cebada y la alfalfa. Y el tren se llevaba todo eso fuerte, imagínense, 20.000 hectáreas sembradas de alfalfa, el volumen que lo llevaban en barco a Europa. Y se vendía. Hoy la alfalfa tiene un mercado importante también, la alfalfa. En aquellos años, ni hablar. Eso fue lo primero que se produjo acá en la zona del Alto Valle, en el Alto Valle y luego ya sí, en la década del 50 vino la manzana, la pera William, la red de licio, que tuvo muchos años de apogeo, ¿no? Épocas de oro acá en el Alto Valle, y que era a través y permitido a través del sistema de riego que hizo esta gran obra. Bien,
Me quedan las dos últimas, las vamos a concluir rápidamente. Tiene que ver con la actualidad del museo. Actualmente, los tiempos que corren, 2025, me decía poco más de 1000 visitantes, escuelas, gente que está interesada. Hace muy poco también veíamos novedades con respecto, bueno, a la era de la digitalización con páginas web renovadas, bueno, varias cosas más que nos pueda contar acerca de la actualidad del... Sí, bueno, el museo está modernizado, si se quiere, un museo activo, porque no mucha gente visita los museos, se pierden la parte histórica, lo bueno, pero nosotros, gracias a Dios, en todas las gestiones que hemos tenido, siempre vienen muchos visitantes y se interesa la gente. Pero trabajamos todo el tiempo para poder vender nuestro producto y para hacer que la gente venga a conocer la historia del Alto Valle, porque todos estamos relacionados a lo que fue esta obra. Sin el sistema de riego hoy no es posible la vida en el Alto Valle. Y después que cumplía diferentes funciones y que hoy la sigue cumpliendo, ¿no? En época de sequía, pero también cuando venía las crecientes. Regulaba las crecientes porque antes del dique no era posible establecerse. Había, por ejemplo, en la estación Limay, lo que es hoy Cipolletti, había poblados que cuando venía la sequía no podían regar. Y sin producir, en esa época, sin tener producción propia, no era posible la vida, porque se tardaba más de 3 meses en llegar a Buenos Aires, se iba en carreta. Entonces había que producir y hacer todo en el lugar. Y eso fue lo que permitió, por eso el dique permitió la vida y el establecimiento de todas las ciudades. Y bueno, nosotros acá lo que hacemos a diario es ir trabajando y incorporando tecnología, porque cada vez la tecnología avanza. Hemos hecho fotografía en 2.5D, que le da movimiento a esa fotografía, de digitalizaciones. Bueno, hemos incorporado un montón de cuestiones tecnológicas para que la gente pueda acercarse y conocer más el museo. Porque no es fácil tampoco visitar una página web que sea atractiva. Entonces hay que aplicar varias herramientas tecnológicas para que la gente pueda acceder e interesarse también en lo que nosotros estamos trabajando y después tenerlo en las visitas. Bien, la última prometo que es mucho más sensata porque tiene que ver con básicamente alguna anécdota que se acuerde, tal vez que recuerde con alegría en algún punto. Anécdotas, sí, tenemos muchas anécdotas acá en el museo que siempre trabajando hemos hecho de todo. Pero una anécdota que quedó, un trabajo, leyendo los archivos, ¿no? De cómo manejaban ellos el tema del personal, los accidentes que hubieron, ¿no? Ahí leíamos en una oportunidad un operario de aquellos tiempos que volcó la carreta, ¿no? Y cómo le hicieron el estudio, cómo pudieron saber la investigación, porque le había echado la culpa al caballo, porque llega tirado por un caballo de pecho, y pudieron saber ellos inmediatamente de cómo había sido el accidente, ¿no? Lo suspendieron y encima le hicieron pagar la carga, lo que era en ese tiempo. Todo eso quedó escrito, ¿no? Porque hoy tenemos nosotros recursos humanos. En ese tiempo había una persona también que se dedicaba a investigar todo lo que sucedía, ¿no? Eran otras épocas, la gente como todo eso quedó escrito en los partes diarios, lo que ganaban, no, eso es realmente interesante y cuando uno se pone a leer, lo atrapa lo que fue y lo que marca la historia de este lugar, que es tremenda, tremenda. Y después también algo que a mí me quedó de lo que leíamos, y porque siempre contábamos anécdotas de cómo era la vida social en este campamento, donde era un pleno desierto, pero acá vino el hospital, ¿no? El primer hospital creo que fue el segundo del Alto Valle, ¿no? Estaba acá en Barda del Medio, justo enfrente de donde estamos acá el museo, enfrente estaba el hospital, que ahora va a venir un hospital nuevo a Barda del Medio. Después de esa época que se terminó el hospital,
Ahora dentro de poco vamos a tener abrir la licitación por un hospital nuevo en Barra. Así que un momento histórico también. Y acá enfrente estaba el comedor de la obra del dique, ahí donde comían los solteros. Los solteros comían en esa época. Esas cosas me llamaban la atención. Todo eso que quedó contado, escrito. Y después los bailes, había una vez al mes, había cancha de tenis, cancha de bocha, carrera de caballo. El Club Obrero Dique, que se formó en 1930, formó parte y fundador de la Liga Confluencia. Esa es la historia que tiene toda esta zona. Y bueno, los bailes familiares, ¿no? Ahí nosotros podemos ver en una de las vitrinas que para las fechas patrias, por ejemplo, el 25 de mayo, se hacía baile en la noche y a las 12 de la noche del 24 se cantaba el himno. Y al otro día destrezas criollas, fútbol, había cine también. Y una de las anécdotas ahí que los chicos, eso siempre me quedó cuando yo contaba el guiado que hacíamos, de cómo era la parte social, que en esa época cuando estaba el baile familiar, la chica que era soltera, el que venía a sacarla a bailar le tenía que pedir permiso a la madre. Y si la madre consentía, si el partido era bueno, o sea, ¿cómo el partido era bueno? Si el muchacho que venía estaba trabajando bien o algo, la madre consentía y la chica salía a bailar. En esa época. Eso era genial. Los chicos no podían creer. Hoy los chicos bailan solos y las chicas bailan solas. Pero en ese tiempo era así. La madre consentía y un partido bueno era el soltero que trabajaba en la empresa del dique o la empresa de energía. Y era soltero y comía ahí, el que era soltero y trabajaba, era un buen partido para las chicas porque muy jovencitas se casaban. Así que todas esas cosas todo eso están para contarlas, ¿no? Para que vean cómo fue la vida social, de cómo era la relación de familia y hoy que es totalmente distinto. Entonces todas esas cosas las tienen que saber. Le agradecemos inmensamente este contacto, ha sido un momento sumamente apasionante por el hecho justamente de poder aprender un montón de datos y de detalles nuevos. ¿Qué más decir que la invitación para quienes aún no han venido al museo? Por supuesto. Lo nuestro siempre es tratar de contarle todo este tipo de cosas para que la gente conozca que acá hay mucha historia dentro de estas paredes y que nosotros lo que hacemos es contarle para que se interese, porque toda la gente de acá del Alto Valle está relacionada hasta ahora. Muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes por venir.